Soy Yolanda Ruiz y tengo 60 años. Soy María Elvira Samper y tengo 77 años. Somos menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a hablar de todo. De lo bueno, de lo malo, de los fracasos, de los éxitos, de las pequeñas victorias, de los grandes triunfos, de las frustraciones, de las dudas, de las certezas, de los maridos, de los hijos, de la familia, de todo lo que nos dé la gana. Vamos a hablar de política, de economía, de arte, de música, de literatura, porque las mujeres menopáusicas están en todos los oficios. Vamos a hablar de la vida de estas mujeres, no solamente de la vida privada, sino de la vida pública también. Este episodio se presenta con el apoyo de Compensar. Varias preguntas que tienen que ver con ideas deliciosas, con emprendimiento, con empresas exitosas. ¿Cómo se convierte la idea de Navidad de dos amigas en una empresa que hoy ofrece trabajo a más de 200 personas, que tiene 30 tiendas en Colombia? ¿Es difícil emprender en este país? ¿Hay alguna clave para el éxito? ¿Por qué una abogada termina como pastelera? Hoy vamos a hablar con Yamile Pérez. Ella es una de las mujeres detrás de una marca deliciosa, hay que decirlo, de pasteles de galletitas y de otras cosas que se llama Cascabel. Con su socia, Cristina Merchán, hicieron este emprendimiento que hoy es exitosísimo y queremos ver si de pronto Yamile nos cuenta algunas de las claves de ese éxito. Yamile, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Y tenemos que decir que es una menopáusica más también, ¿no? Obviamente. Sí, Eso obviamente. no se oculta. No se oculta. Sí, un poquitico más adelante vamos a hablar de la menopausia, pero María, yo sí quiero empezar por el emprendimiento porque mi duda es esa. ¿Cómo una abogada termina de pastelera? ¿Y está bien que te digamos pastelera o no? Claro que sí. O sea, tú Claro haces que pasteles. sí. Pastelera, soy pastelera, yo hago ponqués, siempre me Ponqués. presento. ¿A qué se dedica? Yo hago ponqués. Hago ponqués. Sí. ¿Por qué una abogada termina haciendo ponqués? ¿Cuál es esa historia? Bueno, yo estudié Derecho en la Universidad de los Andes. En esa época, pues, uno salía y estudiaba y realmente el Derecho me gustaba, pero todo el tiempo que estuve en la carrera dije, yo no quiero ser abogada, esto no es lo que me gusta. Me gusta estudiar esto, pero no quiero ejercer de abogada. Pero bueno, terminé y hice mi año de la judicatura en el Ministerio de Justicia. Después tuve un periodo corto trabajando con unos abogados y de ahí en adelante mi vida fue el emprendimiento. Tuve dos, este fue mi segundo. El primero lo empecé como cuando tenía 25 años o 26 años, también fue muy exitoso y se acabó por otras circunstancias. ¿Y en ese qué vendías o qué hacías? En ese vendía alfombras y papeles de No colgado. puede ¿Y usted qué? ¿Llegaba a las casas con los muestrarios? Esta es más Tal suave, cual, esta de llegó la fibra. señora de los tapetes, llegó la señora de los papeles de colgadura. Teníamos una distribuidora de Pafco en esa época con otra muy amiga mía, que todavía sigue siendo muy amiga mía, y trabajamos juntas, yo creo que por unos 6 o 7 años en este negocio de alfombras y papeles de colgadura, Pero que fue mi primer emprendimiento. Yo quiero que me cuente cómo fue el trabajo en el Ministerio de Justicia y si no estoy mal, a usted le tocó una parte con el ministro Rodrigo Lara y el asesinato de Rodrigo Lara. ¿Qué se acuerda de eso? Correcto. Yo llegué al Ministerio de Justicia con el ministro Gaitán Maecha y después lo sucedió Rodrigo Lara y trabajé con ambos. Yo trabajaba en la oficina jurídica, era una abogada que estaba haciendo la judicatura, pero en ese momento el Ministerio de Justicia era un hervidero, la oficina jurídica era un hervidero y éramos 5 abogados trabajando en la oficina jurídica, un jefe de la oficina jurídica, y en esa época las extradiciones se tramitaban ¿En esa oficina? En la oficina del Ministerio de Justicia. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Estamos hablando Nota del para año millennials. 82. Nota para millennials que de pronto no conocen todo lo que pasó y todo lo que significó la extradición, el ir y volver de la extradición, que María Elvira lo escribió en un libro, pero además el papel del ministro Rodrigo Lara Bonilla, que fue asesinado después por el narcotráfico. ¿Cómo vivió Tremendo. esa época? Era terrible porque pasaban miles de cosas en un día en el ministerio. Llegaban las personas a preguntar, ¿mi marido va a ser extraditado? O llegaba alguien en que va el proceso de extradición de tal persona. Pero además todo estaba tan caliente que me acuerdo que en una oportunidad pararon a todos los aviones, a los pequeños aviones de Sí. todo el país. Sí. Me acuerdo que el país quedó incomunicado. Usted no podía ir al llano, no podían ir a
todos esos vuelos que hacían Chiquitos, corticos. municipios, sí, entre municipios, no funcionaban y empezaron a llegar todas estas personas al ministerio a preguntar qué estaba pasando, pero el nivel del narcotráfico y de todo lo que pasaba en esa época era tal que se tomó esa medida. Yo recuerdo que en un momento dado yo estaba sola en la oficina atendiendo a toda esta gente porque nadie quería encargarse de esa papa caliente. Claro. Y bueno, hasta que un día mataron al ministro Lara. ¿Dónde la coge ese asesinato? Yo estaba en la casa de mi suegra, pero todavía trabajaba en el ministerio. ¿Cómo lo recuerdas, ese episodio? No, eso fue caótico para todo el mundo, angustioso. Además, él era un tipo muy divertido. Me acuerdo perfectamente de él. No sé si era Walkman o qué, lo de la época, porque ya me confundo entre el Discman y el Walkman, pero ¿Y los andaba iPods? con los audífonos. Estaba hablando 82 Walkman de cassette, seguramente. Andaba con los audífonos por el ministerio y no, volver a empezar fue súper difícil. Yo me retiré al muy poco tiempo, porque ya había cumplido mi tiempo en el ministerio, pero fue una experiencia increíble estar ahí viviendo el país como minuto a minuto en un ministerio que era pero el corazón, hirviendo. sí. Era protagonista. De hecho, con el correr del tiempo, María Elvira, hay que decir que el Ministerio de Justicia ha tenido épocas opacas, ¿no? Sí. O sea, que ha bajado, pero en la época de Rodrigo Claro. Lara, con todo lo que pasaba con el narcotráfico, las extradiciones, todo esto era una locura. pero- Es que el ministro Rodrigo Lara emprendió una cruzada contra el narcotráfico que le costó la vida. Así Sí. de sencillo. Así fue. Así de sencillo. Así fue. Entonces, pasando de momentos amargos a otros momentos, usted pasa en un momento dado por una oficina de abogados común y corriente. Ahí me voy a Entonces, una oficina de abogados con apellidos elegantísimos, de esas que tienen 5 apellidos. Y bueno, trabajé allá como 1 año y medio, pero ¿qué le aburrió? me aburrió mucho el sistema de trabajo de los abogados que llegan a su oficina, o por lo menos el mío, que era como una abogada joven, llegaba, entonces estudié este caso, entonces uno lo estudiaba, uno emitía el concepto, uno lo entregaba, al otro día llegaba otro concepto, pero no había como mucha acción, y yo tenía este jefe que ya debía tener mi edad, o de pronto más joven, y yo lo veía todos Como los un viejito. días, todos los días sentado en la oficina, y un día dije, no, yo me voy de acá. Entonces me fui donde el abogado, y la verdad es que me querían, y era buena abogada. Pero no era tu pasión. No era mi pasión. Entonces voy donde el señor y le digo, me voy como quien dice la semana entrante, pero me da tristeza, pero me tengo que ir porque quiero hacer otra cosa. Entonces me dice, pero ¿por qué no se va? Quédese. ¿Por qué se va a ir? Y le dije, porque yo no quiero ser como usted cuando yo tenga su edad. Seguir sentada en esa silla, estar jugando sentada. golf los miércoles, todos los días haciendo lo mismo. No es una cosa que me apasionara. Y ahí dejé el derecho. Y ahí se pasó a los para tapetes y siempre. al papel de Los colgado. tapetes primero, pero en los tapetes, ¿qué pasó? O sea, ¿fracasó ese proyecto? No. No, iba bien, era buen negocio. Súper bien. Bueno, 7 Hasta años. un momento que no nos fue tan bien y ya lo terminamos, pero tuvimos 5 o 6 años súper exitosos. Y Viviendo de eso y tal. Viviendo de eso. Tal. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a los deliciosos pasteles? ¿A ti te gusta la cocina? ¿Te gusta preparar ponqués y todo eso antes? Me encanta cocinar en esa época, no tanto, pero me encanta aprender cosas. Me encanta aprender de lo que sea. Entonces, ¿Pero dónde surge la idea de hacer ponqués? Porque había podido ser con mi mermeladas socia, o pegapepas. que éramos muy amigas, queríamos montar algún negocio. No sabíamos cuál. ¿Ya estaban casadas? ¿Ya tenían hijos? Ya estábamos casadas. Yo tenía una hija, yo tenía las 2 hijas, Ujú, sí. y Cristina estaba esperando su tercer hijo. Hacíamos planes de negocios, hacíamos todo, y nada funcionaba, y ya se acercaba la Navidad, y realmente estábamos sin un peso. Y dijimos, O sea, fue la necesidad, como se dijimos, dice. aunque sea, hagamos ponqués de Navidad, pero hagamos algo, porque ya nos toca empezar a hacer algo. Y entonces empezamos a hacer ponqués de Navidad con una receta inglesa. Teníamos como esta idea de los ponqués que vienen en un tarro metálico, que venden en Estados Unidos, que son deliciosos, que es un negocio
para todo el año, porque lo único que se dedica a esa empresa es a hacer ponqués. Hicimos los ponqués, dijimos, hagamos 1000 ponqués. Uy, pucha. ¿Y dónde los hicieron? ¿La tiene en la casa o qué? 1000 ponqués. Un amigo nos prestó la oficina porque su esposa también trabajaba con nosotros en ese momento. Ella salió después. Ya tenían pero hornos y cosas. No, compramos el horno, le pedimos prestada la batidora a una prima mía y nos íbamos con una empleada que justamente hoy estábamos hablando con ella, ya cumple los 33 años que tiene Cascabel con nosotros. Cristina, yo, la amiga y esta empleada, Martica, y nos poníamos a hacer los ponqués, comprábamos la ciruela, compramos no sé qué, mandamos a hacer los 1000 tarritos metálicos, que 1000 es mucho, no, que 1000 no es mucho, 1000 los vamos a vender. Claro, porque si no se venden, ¿qué hacemos con los 1000 ponqués? ¿Qué hacemos con los 1000? Yo hubiera pensado eso, pero... Entonces cocinábamos, metíamos al horno y mientras metíamos al horno íbamos a una cita, todo personalmente. Íbamos Atendido a una por cita su propietario. a vender ponqués, volvíamos, sacábamos los ponqués del horno, los empacábamos. Lo cierto es que en la primera semana vendimos los 1000 ponqués. Hicimos unos adicionales. Le dieron al perrito. Hicimos otros tantos adicionales y dijimos, oiga, De una. esto suena, esto está como muy bien, hagámoslo mejor el año entrante. Entonces el año entrante dijimos, traigamos unas latas bien divinas, no había Pero internet. el año entrante en Navidad. Navidad. Es decir, llegó enero y paramos los ponqués. Llegó diciembre y ya habíamos parado los ponqués porque ya Sí. los habíamos vendido, ya los habíamos entregado. Vamos a la siguiente Navidad, pero había que planearla desde antes porque el negocio pintaba. Nos fuimos a la oficina comercial de Taiwán, que era como, uno decía Taiwán, así como uno dice China en esa época, Decía era Taiwán. Taiwán. Entonces fuimos a la oficina comercial de Taiwán, en unos libros, uno buscaba los que Modelos. hacían latas, ¿no? Los Sí, que no se hacían buscaba en latas, Google, no. Y después uno mandaba faxes a los teléfonos. Sí. Entonces mandábamos faxes diciendo que si nos vendían 5000 latas o 10,000 latas o lo que sea. Bueno, finalmente conseguimos un proveedor que nos vendía 10,000 latas. Entonces dijimos, pues vámonos con 10,000. Hicimos los 10,000 ponqués. Y los vendieron. El 24 de diciembre no habíamos terminado, pero el 24 de diciembre a las 7 de la noche no quedaba un solo ponqué. Estábamos Pero éxito. agotadas, Oiga. pero vendimos los Hit. 10,000 Pero, ponqués. pero Yamile, El hit. yo quisiera saber su familia, y después hablamos de su familia, ¿qué pensó cuando usted era pues la estrella que iba a ser la abogada de la familia y resuelve y dice, no, el derecho no es lo mío son los ponqués? ¿Cómo No, fue la pues, claro. reacción? No, pues la decepción total. Si usted cocina, pues dicen, ay, esa señora sacó adelante a los niños cocinando. Qué berraca, ¿no? O si usted cose, Sí, esa señora sacó adelante a sus hijos cociendo. Sí. No es como ahora que Sí, ser chef es sí. una profesión, Sí, ser diseñadora sí, de modas sí. es una profesión. Ya me estoy sintiendo viejísima diciendo todas estas cosas. No, pero es que pasaba distinto hace 30 pero años. en Es que realidad claro, así Sí, era. así era. Entonces, claro, mi abuela. Tú eras abogada, que era una de las cosas, ¿sí? O sea, No, médico, claro, ingeniero, abogado. Y además, Importantísima. además, sí, no, pues además era juiciosa y lo hacía bien. Sí. Y tenía un futuro por delante como abogada. Entonces empecé a hacer los ponqués y claro, mi abuela, por ejemplo, le pareció terrible que su nieta, que se supone que era la que iba a sacar la cara por la familia, se dedicara a hacer ponqués. Entonces buscó entre sus cosas y me mandó unos moldecitos de galletas y unas cositas de regalo. Incluso algunas amigas mías me decían, ¿de verdad usted se va a poner a hacer ponqués? Yo, pues sí, nos vamos a poner a hacer ponqués. Y bueno, nos pusimos a hacer ponqués. Y han pasado 33 años y seguimos haciendo ponqués. Han pasado 33 años y seguimos haciendo ponqués. Ahora, yo creo que también siempre pensamos el negocio como en algo que Iba a crecer. iba a ser permanente. Cerrábamos el negocio, nos repartíamos la platica y empezábamos a pensar en la siguiente Navidad. Y pensamos en la siguiente Navidad y volvimos a empacar los ponqués en las mismas latas, pero ya decíamos, bueno, esto tiene que seguir para algún lado. Y dijimos, hagamos ponqués para el día de la temporada de la madre.
También Ah. trajimos unas latas en alguna de las importaciones de Taiwán, unas latas llenas de flores muy divinas para las madres. Y empezamos a trabajar en ponqués Para el Día de la Madre. para el Día de la Madre, y entonces empezamos a inventarnos recetas. Entonces empezamos a hacer el ponqué De amapola. de agraz con semilla de amapola, que hoy en día sigue siendo nuestra receta más vendida y nuestro ponqué más espectacular, pero nos pasábamos días enteros sin recibir un pedido porque no teníamos locales. Y ese fue el Entonces ya siguiente empieza, paso. siguiente paso. Entonces el siguiente paso ya fue conseguir un local para la Navidad, que nos lo prestó un hermano mío para tenerlo solamente por la temporada. Tuvimos la temporada y era increíble, vendíamos como locas. Entonces dijimos, no, esto hay que seguir abriendo locales. ¿Y tenemos ahora? ¿Cuántos? Ahora tenemos 30, pero aquí lo que viene importante es darle la identidad a la marca. Que eso es muy importante para quienes de pronto estén pensando en emprender o algo. Claro, sí, hay darle tiene que una tener identidad algo. a la marca. Algo que diferencie. ¿Cuál es el valor agregado de nuestra marca? ¿Cuál es el diferencial de nuestra marca? ¿Y cuál diría usted que es Pues ese valor? nosotros empezamos desde el principio con la combinación del arte y las delicias Y la buena que calidad. preparábamos con la buena calidad, pero empezamos a combinar el arte con lo que hacíamos y eso pues no había pasado, y yo creo que todavía sigue sin pasar. Es algo que todavía seguimos haciendo nosotras. Lo del arte es fundamental porque es uno de los sellos definitivamente de Cascabel, pero también hubo un momento en que se habló de los artistas colombianos y de cómo fusionar eso, algo delicioso, algo rico, pero además algo visualmente también bello. Sí, el mérito no es nuestro, el mérito nuestro es haberlo ejecutado. Una amiga que trabaja en el mundo editorial nos dice, ¿por qué no hacen esto con ilustradores colombianos? En lugar donde los taiwaneses. Que tengan unas latas de ilustradores colombianos increíbles. Y la idea nos pareció estupenda y dijimos, listo, hagámosle. Nos recomendaron a los 2 primeros ilustradores con los que trabajamos, que fueron Olga Cuellar y también trabajó con nosotros Ibar Dacol. Ambos eran ilustradores de libros infantiles. Y surgió el nombre después de muchas discusiones. Nosotros usábamos cascabelitos de esos que suenan para ponerles a los ponqués, pero cascabel podían ser tantas cosas, pero cascabel era sonoro. Nos gustó cascabel y el nombre Cascabel. resultó siendo cascabel. Le dijimos a Olga Cuellar, a quien llamamos para que ilustrara nuestra primera caja, le dijimos, Olga, la empresa se va a llamar Cascabel, háganos una ilustración para Cascabel. Y Olga aparece con la cosa más increíble y maravillosa que nos ha pasado en la vida, y es que aparece con una ilustración de una selva y una culebra enrollada con el nombre de Cascabel, claro. que son los letreros de nuestros puntos de venta. Claro. La lata la tenemos recurrentemente, la tenemos muchas veces para guardar Es como nuestros simbólica. productos, y la marca nuestra es Cascabel y es una culebra. Es una culebra. Y eso fue Olga Cuellar la que hizo eso. Entonces, Buenísimo. Olga nos hizo esta lata, nos hizo unas primeras latas de Navidad divinas. A la siguiente Navidad nos la ilustró Ibar, y ahí Porque ustedes lograron hasta Beatriz González, figura reconsagrada. Más adelante seguimos con muchos artistas. Hoy en día tenemos pues 30 años de colecciones. Tuvimos a María Paz Jaramillo, tuvimos a Rodrigo Facundo, tuvimos a Luis Luna. Hemos tenido muchos artistas plásticos, muchos otros ilustradores. También hemos hecho incursiones con ilustradores de afuera. Tuvimos a David Pintor, que es un ilustrador español. En la pandemia nos ilustró Pier Paolo Rovero, que estaba haciendo mucha sensación en redes con... Oiga, ¿y cómo les fue la pandemia a propósito? En la pandemia nos fue súper. De los pocos que puedes decir que les fue bien. Nos fue muy bien en la pandemia, afortunadamente, con mucho susto, pero empezamos a trabajar como muy rápidamente. ¿Qué vamos a hacer en esta situación? Teníamos la fortuna de tener una página
web Claro. hace O muchos sea, años. ya estaban en internet. Hace muchos años teníamos una página, empezamos en internet como cuando empezaron a hacerse las ventas en internet, con carrito, con todas las cosas funcionando. Entonces, pues la página no había que empezar de ceros, la página funcionaba. Entonces, hicimos durante la pandemia vendimos mucho, vendimos muy bien y Y ahí van. Sí, ahí van. pero Y muy ahí bien. vamos. Ahora, y Yamile, ahí vamos. para cerrar un poco el capítulo del emprendimiento, porque hay que hablar de menopausia de marido y de otras Pero yo cosillas. les quiero contar algo más. No solamente son las colecciones de los artistas, sino también hacemos las colecciones de los sabores. Entonces, claro. Sí. La flor de Jamaica, por un lado. exacto. Entonces tenemos flor de Jamaica fresca que recogen en una finca de Anapoima, entonces nos la llevan, entonces sacamos una colección de flor de Jamaica. O ahorita salimos con una colección de frambuesa, que ya estamos cultivando frambuesa Y las galletitas. pero súper en bien. Colombia. Entonces Sí. tenemos una colección de frambuesa y limón. Y así vamos combinando las colecciones de los artistas con las colecciones de los sabores. del arte. Entonces todo se vuelve realmente un arte. El arte de cocinar más el arte de nuestras colecciones Muy chévere. es cascabel. Sí, yo te quería hacer una pregunta final sobre emprendimiento. ¿Es difícil emprender en un país como Colombia? Y te lo digo porque Hacer nosotras, empresa en nosotras Colombia estamos en es- este emprendimiento con María Elvira. Yo creo y hay que- muchos líos, obviamente. Porque tú hablas y obviamente es un caso como de éxito desde el primer momento. Vendieron los primeros 1000 pasteles y siguieron creciendo y tal. Los primeros ponques. Pero hay obstáculos, hay momentos duros, hay momentos difíciles, el muchos- papeleo es harto. Hay muchos momentos difíciles, no siempre el negocio va viento en popa, hay altibajos y le toca a uno mirar cómo se las arregla para seguir con los 200 empleados que tiene, porque la opción más fácil sería sacar gente y hay momentos en que hay bonanza, pero los emprendimientos siempre son así, son con altibajos y eso es lo que la gente tiene que entender, que Ese es un buen punto. emprendimiento se trata de perseverar, un Y de tener emprendimiento el cuero no- duro para no caer claro, en y la además depresión. saber que voy a trabajar más que lo que yo trabajaría en otra parte. Esto es trabajo arduo, sin parar. Uno sigue trabajando por la noche pensando en cosas, se levanta por la mañana viendo cómo resuelve una de las tantas situaciones que tiene que resolver al día. Y sí hay mucho papeleo y sí hay muchas cosas y uno entiende a veces por qué la gente se queda en la informalidad, porque Hay muchas trabas, muchos es requisitos. muy fácil quedarse Sí, en la la informalidad. Pero bueno, hay que aprender de Sí. todo. Hay Pero que me gusta aprender eso de los todo. altibajos y de que Sí. se trabaja mucho, porque a veces la gente dice, yo quiero emprender, no quiero tener jefes, no quiero trabajar tanto. Y Y resulta resulta que que, no, el emprendimiento es peor. es un montón de trabajo. El emprendimiento es un montón de trabajo y sobre todo Y una hay responsabilidad que enorme. tener mucha perseverancia. Total. Hay que tener mucha perseverancia porque sí hay muchos momentos de dificultad Que le provoca a uno tirar la toalla. Ya que le mire, provoca a uno tirar la toalla. la mayoría de los empleados de Cascabel son mujeres. ¿Es una política o finalmente se fue dando que las solicitudes normalmente eran de mujeres porque se asocia culturalmente que las mujeres son las que cocinan? Lo digo así como... Sí, pudo haber pasado eso, pero nos encanta trabajar con mujeres. A nosotras también. Nos encanta trabajar con mujeres. Siempre fueron mujeres desde el principio y tenemos una empresa donde se usa mucho tener familias completas. Entonces allá tenemos los Arizas, tenemos los González. Entonces cuando hablamos de eso, hablamos de que está la mamá, está la prima, está el papá, está el tío, Bonito. está todo el mundo. Entonces todo el mundo venía como por recomendación de alguien. Y también hemos visto que todas estas personas que trabajan con nosotros se van empoderando, se van sintiendo Parte de la familia. fuertes Sí. y finalmente terminan siendo todas cabeza de familia. Increíble. Y hablando de familia, hablemos de la suya, Yamili. Usted nació en Cúcuta. Yo nací en Cúcuta. Y se No la- parece, ¿no? Tiene como un dejito paisa. No, tiene por ahí, no no, ¿y su sé. mandoncito? Es puro de cucuteña. De cucuteña. Cuente cómo fue y cómo la trasladaron a Bogotá. Su papá fue político. ¿Por qué no nos cuenta un poco como esos comienzos, cómo llegó a Bogotá, a adaptarse a Bogotá, a las bogotanas de dedo parado, por decirlo metafóricamente? No, yo llegué a Bogotá súper chiquita.
Yo llegué a Bogotá a los 4 años, o sea ¿No tienes que recuerdo de Cúcuta? no tengo recuerdo de Cúcuta, sin embargo, Usted Sí va tienes mucho. vínculos. hemos estado siempre muy vinculados a Cúcuta. Nos vinimos, mi papá se vino a trabajar acá. eh, lo habían elegido representante a la Cámara y había tenido dificultades en sus negocios de Cúcuta. Entonces su opción era venirse a vivir a Bogotá. Entonces nos vinimos mis 4 hermanos, mi mamá y yo, a Bogotá. Ya había familia, mucha familia Y aquí viviendo instalada. acá. Y de ahí en adelante, pues estaba en Bogotá siempre, entonces no tengo como, Pero usted como va un cambio que me muy, hubiera muy traído a los 12 años o a sí. los 13 años y hubiera Ya con un dejado grupo de amigas, amigos etcétera. y una vida, no. Pero usted va mucho a Cúcuta, va y viene de Cúcuta. ¿Qué tanto, digamos, qué tanto siente usted cuando viaja a Cúcuta todos los problemas que estamos viviendo, todo lo que se está viviendo en la frontera con Venezuela? Pues yo ¿Cuál tengo, es esa Cúcuta de la frontera libre sin tanto lío o sea, político? me tocaron todos porque cuando éramos chiquitos era el paraíso, ¿no? Teníamos a San Antonio al lado y entonces todo lo que se conseguía Y se iban a en comprar San cosas Antonio ricas. no se vendía en Bogotá, entonces uno era un privilegiado que comía cocosetes cuando no había cocosetes, Sí, sí. tomaba yuquerí cuando aquí no había yuquerí, creo que todavía nunca llegó, pero No tomaba sabemos qué es toddy, yuquerí. era un néctar de frutas, Ah. había toddy, que es como el Milo. Ya, ya. Todos esos eran los productos con los que uno crecía y con los que nos mandaban a todos en la lonchera, ¿no? Sí. Entonces mis loncheras todos querían mi lonchera. De las cosas Eran ricas. los Todo productos lo traíamos distintos. en Claro. cajas en el avión de Cúcuta. Sigo teniendo muchos nexos con Cúcuta porque mi mamá, que todavía vive y todavía trabaja en Cúcuta. Y la mamá tiene... Mi mamá tiene 86 años, ya ha Y, trabajado toda la y vida. trabaja todavía. Trabaja activamente. ¿Cómo se llama? Igual que yo. Yamile también. Ambos nos llamamos Doña Yamile, Yamile, por eso mi saludos. nombre. No es que yo sea muy feliz de haber tenido ese nombre, pero ya a mis 65 me acostumbré. Vivíamos acá, pero mi mamá y mi papá iban a Cúcuta. Después mi papá se muere muy joven y mi mamá sigue yendo a Cúcuta a trabajar. ¿La marca de alguna manera la orfandad? Lo pregunto porque ese es un tema que a mí me da Así, muy en el alma. La orfandad, pues es que yo no sé, tengo algo como que un defecto o una cualidad, no sé, y es que paso esas cosas, ¿Los duelos? sí, como Rápido. rápido para seguir adelante y va, la gente agarra y se muere y ¿qué hace uno? Seguir, porque ¿qué más ¿Y has hacemos? tenido muchos duelos cercanos? Mi hermana y mi papá. Tu hermana y tu papá. Sí. Su hermana muy joven. De 35 años. Entonces, claro, sí me impactó mucho la muerte de mi papá porque pues yo tenía 19 años, mis hermanos todos estaban chiquitos, estaban en el colegio y mi mamá trabajaba en Cúcuta, entonces me tocaba mucho la responsabilidad de la casa. Eso, Sí, eso lo Sí. marca uno de una Sí, forma Total. Sí. como nadie se imagina. sí, yo iba a la reunión de colegios Y uno de hacía mis mercado. hermanos. Sí, sí. Hablar con el profesor. eres la mayor. Yo tenía 19 años, sí. Sí, claro, asumir responsabilidades un poco siendo muy joven. Eso marca. Eso, pero de resto, pues Cúcuta, mi mamá siempre tenía que ir a trabajar. Ahora, Yamile, tú decías, María Elvira quería hablar un poco de la familia. Yo me quedé con una pregunta pendiente porque tú decías que en Cascabel trabajan muchas familias. ¿La tuya también trabaja allí? No. O sea, ¿no? Ni las hijas, ni el marido, ni nada. No. Las hijas critican. No, mis hijas no trabajan allá, me ayudan Sí. mucho con Es que tiene una hija comentarios, A con... ver, a Laura, la mayor, que le gusta mucho la Laura, cocina. Bueno, y también Juliana ambas hace cocinan hacen bastante. pan súper Pero bueno. no trabajan con la mamá en Pero Cascabel. no trabaja ¿Y el marido? con mi mamá. El marido sí nos ha ayudado siempre. El marido es arquitecto. Entonces, desde el principio, desde que abrimos los primeros almacenes, él se ha encargado de cada vez que nos trasteábamos de una fábrica a la otra trastear la fábrica. otra. Entonces, nos ayudaba. Compartimos una casa juntos mucho tiempo porque compramos una casa para que quedara la fábrica de Cascabel. Pues, no teníamos para comprar la casa completa, entonces él compró la mitad, nosotras compramos la mitad, entonces fuimos vecinos años. ¿Y cómo es trabajar con el marido? Ahí de vecino. Sí, de vecino. Y ahora que vamos a contar que están haciendo un traslado de la planta para
en las afueras de Bogotá, con un marido que es súper, como dirían los argentinos, prolijo, que eso cada detalle es al milímetro, eso es fácil, es difícil. Eso tiene la ventaja de que cada detalle es al milímetro, pero también la dificultad de que hacer que cada cosa sea perfecta es difícil. Pero creo que nos entendemos súper bien porque lleva 30 años trabajando con nosotras, se conoce los procesos al pie de la letra, claro, sabe por dónde la entra curva la de salsa, aprendizaje está por hecha, dónde sale la salsa, por dónde, cuál es la máquina que usamos para empacar. Entonces se conoce todos los flujos de producción y además colabora mejorando los que ve que no funcionan bien porque Bueno, pero la lograron, porque le no gusta- todas las parejas sí, lo logran. esa Sí. parte, eso no quiere decir que no peleemos a veces por Que le cosas provoca matarlo. que Claro. nos queremos matar, no solamente él a mí, sino yo también a él, ambos. Pero, Pero funciona. sí, Menopausia. Menopausia. No nos ha contado ¿Dónde- Yamile de la dónde menopausia. cogió? pues imagínense que me pasa lo mismo que con los muertos. Paso derecho. Como que la chulie, esto tengo que salir adelante, esto no va a ser un problema, esto O sea, pero te llegó inmediatamente, yo lo resuelvo rápido. yo lo resuelvo rápidamente Tuvo- y no tuvo- tengo ningún recuerdo Así como que así digamos, que como No, diga, no. es que estoy sudando, tengo calores, en mi estado de ánimo de pronto, Sí. sí, de pronto Sube y sí. baja. De pronto sí, variable y cosas de ese estilo, eso sí, sí lo sintió. pero no tengo ningún recuerdo traumático. Pero digamos, en su casa se habló de eso, tuvo acceso a ayuda médica o soporte médico, y sigue, este médico me ayuda y me acompaña en esto. No, eso lo hice mucho más tarde. Ah, Eso mire. lo hice mucho más tarde. Al principio, pues yo iba donde mi ginecólogo común Muy y corriente. corriente. Entonces me dice, sí, ya está entrando a la menopausia. Yo, perfecto. Y le han dado calores. No, pues no me han dado calores. Y Insomnio. insomnio, no me ha dado insomnio. Qué dicha, Pero qué envidia. bueno, está entrando. Entonces yo, perfecto. Es el mismo ginecólogo que tenía desde los 20 años. Entonces pues, ya tenía Sí. Un historial. una relación, no, además una relación personal Sí. Sí. que facilita mucho Sí, que la uno vida. cuando el ginecólogo tiene tanto tiempo, así es con el mío también, que como 30, ya uno echa chisme y todo, y pregunta Ya, por las sí, cosas y por la sí. familia, todo. Sí. Todo, incluso me acuerdo de haber tenido una conversación sobre las hormonas, él no estaba muy de acuerdo, pero yo decía, sí, las cosas se pueden mejorar porque no se mejoran, pero bueno, no hice nada en ese momento. Más adelante sí me cambié ya a una persona que maneja gente de nuestra edad, no un ginecólogo que todavía es obstetra y trae niños al mundo Ahora y son- hace ese lo- tipo de ¡Ay, cosas. punto! Ahora lo que son no, ni me conocen, No, que no. acompañas a las viejas a Sí. transitar el mundo. Claro. Oye, claro. Yamile, y esta- Entonces uno habla con más Sí, tranquilidad, porque claro. estamos Claro, todas claro, claro. en lo mismo, en el mismo lugar, haciendo Claro. lo mismo y es una delicia. Tiene algo chévere esta etapa. Muchas mujeres dicen que han encontrado un momento especial y bonito de la vida. ¿Tú lo has sentido así? Esta etapa, esta edad que tienes, empezar a envejecer, ¿o no sientes todavía que estás envejeciendo? Pues cuando hablamos de todo lo que les he contado, claro que tengo que ser consciente que estoy envejeciendo, pero no es una cosa en la que yo piense No es un drama. todos los días. No, yo no pienso, me estoy Perfecto. volviendo más vieja. No, ya no puedo hacer esto porque estoy más vieja. No, yo sigo trabajando igual, haciendo las mismas cosas, y pensando en muchas cosas para hacer Me todavía encanta. hacia el futuro. No tengo ningún plan de retiro, Ay, como diciendo, uy, ahora que tengo 64, porque voy a cumplir 65 dentro de 2 meses, voy a hacer tal cosa. No, es Siempre La vida haciendo, sigue. siempre sigo como haciendo. con las mismas rutinas. sí. Viajera impenitente. No quiero decir que pero no me anota- vea las arrugas o ese tipo de cosas. Claro que me las veo y a veces quisiera no tenerlas, pero me encanta que no sea un tampoco me tema. importa. Sí, no, me no. encanta que no sea un tema. no es un tema. Ahora, ¿cómo te cuidas? De alguna manera, ¿te consientes? Porque estás diciendo, trabajo mucho, todo esto, pero hay momentos tuyos, ¿te cuidas de alguna forma? Pues la manera de cuidarme es cuando salgo de viaje. Eso es lo que más me gusta.
ir a un restaurante rico, comer deli, ir a museos, explorar cosas nuevas. Esa es la manera de cuidarme. De resto, aquí lo que me gusta hacer es ir a trabajar todos los días. Pero cuéntenos. Tu cuidado es el trabajo, pues. Sí, cuida el trabajo, Sí, pero yo no voy viajes. a gimnasios y de eso se trata. No. No, en esta mesa ninguna. No me he hecho ninguna crema especial. porque me molesta terriblemente el contacto de las cosas con la piel. Usted tiene unas anécdotas muy buenas de viajes. Una que hizo a Egipto y ofrecieron camellos para llevársela. ¿Cómo? Cuente cómo fue eso. ¿Cómo fue? Ay, María Elvira. No, me gusta mucho viajar y me gusta mucho repetir lugares y Egipto me encanta, sí. Y entonces ahí ofrecieron camelos por la señora. ¿Cuántos ofrecieron? Me vieron muy... árabe. Me vieron muy árabe. Yo Los tengo ojos. ascendencia libanesa. Tiene los ojos. Entonces me ¿Cuántos vieron muy ofrecieron? árabe. Como 1000 camellos, ¿no? Se iba a decir, era una buena oferta. Como 1000 camellos. Claro, en esos países yo me veo súper local. Claro. Soy Viajar. apetecida. Me gusta mucho lo de viajar como forma de cuidarse, trabajar como forma de cuidarse y sobre todo lo que dice Yamile, pasar, ¿no? Pasar los duelos, pasar la menopausia, pasar Sí, los yo no momentos. sé si eso será quedarse bueno, ahí. eso es como un poco de negación, pero bueno, así eres. soy. Así eres. Así soy. Así soy y así me quedo. Así soy y me lo cuestiono y lo he hablado en las terapias que he tenido. Usted va a terapia sin problema. Yo voy a terapia sin problema, me encanta. Es que hay mucha gente que le tiene cucúbala porque creen que ir a terapia es reconocer que uno está loco. No, yo no me mucho. cuido físicamente, pero trato de Mentalmente, cuidar sí. mi salud mental. Eso para mí es súper importante. Me parece No me clave. echo cremas, pero no me descuido, no descuido mi La salud. cabeza. No descuido mi salud mental. Un par de preguntas finales porque aunque hemos hablado de plata a lo largo de la conversación del emprendimiento, sí le quiero preguntar a Yamile específicamente por el tema de la plata. Si el negocio siempre ha sido bueno, porque tú decías hay picos, hay momentos, si desde hace 33 años vives de hacer ponqués tranquilamente o si hay momentos en donde ha habido problemas financieros, dificultades, te toca mirar, echar mano, pedir un préstamo, pedir a la familia, a los amigos, no sé. Sí, claro que sí, hemos tenido momentos súper difíciles. Tuvimos un momento en que nos endeudamos muy grande y Cristina y yo sufrimos mucho. Nos propusimos salir de ese momento. Fueron decisiones equivocadas que tomamos, porque también uno se equivoca y pues hay que corregirla. Y fue un momento de dificultad, fue un momento difícil en el que nos dedicamos a cuidar cada centavo, cada rollo de papel para secarse las manos y ser creativos, inventarnos cosas nuevas para aumentar las ventas, productos nuevos para seguir siendo diferentes, para mantener a Cascabel siempre de moda, que realmente las empresas funcionan si las ventas funcionan. Claro. Principalmente, todo lo demás también hay que cuidarlo, los costos y los gastos. Ha sido fácil trabajar con una mujer porque muchas veces dicen que las mujeres trabajando juntas ahí debe ser roces. ¿Han logrado como una separación del trabajo que las hace eficiente a una en unos sectores y a otra en otro y no se pisan las Cada mangueras? una de nosotras tenemos fortalezas, pero ambas tenemos una manera de ser que trabajamos muy bien juntas, llevamos 33 años trabajando juntas. Yo personalmente soy una persona de relaciones duraderas, entonces no me pues cuesta a juzgar ningún por el trabajo. matrimonio. Tengo un marido de 42 años, tengo una Amistades socia de 33 años y todas mis amistades son de vieja son data. de 50 y de 40 años. Yo creo que eso es parte es una manera de ser. Tenemos una súper buena relación Cristina y yo, y yo creo que ya no hay nada que la vaya a dañar. Perfecto. Una última, Yamile. Hay mujeres que están pensando en emprender en este momento. Muchas de ellas incluso en la menopausia, en la perimenopausia, después de la menopausia. Nosotras estamos en menopausia y posmenopausia. Estamos emprendiendo. Estamos en este emprendimiento. Si nos puedes dar un consejo a nosotras y a las mujeres que nos acompañan, que de pronto están con esa idea dando en la cabeza o acaban de empezar, ¿qué nos dirías?
No, yo insisto. Yo insisto en que, bueno, hay que tener muchas ganas de trabajar. Hay que entender que no va a ser rápido. Nunca un emprendimiento surge rápido. Yo les conté de 2 navidades maravillosas, pero no les conté todas las dificultades que tuvimos para estabilizar el negocio, que fueron muchas. ¿Cuántos años duró la estabilizada del negocio? Como para irnos haciendo una idea. Como para empezar a pensar. Pero digamos que 3, 4, 5 años Uy, María. sentadas a que algo 5 pase años en y tierra. reinvirtiendo cada peso que nos ganábamos, porque si no, no había manera de crecer el negocio. Entonces, yo creo que nada es magia. No, Eso claro. es lo que la gente tiene que Es entender. trabajo. Nada es magia, es trabajo duro y Planeación. y planearlo y perseverar. No perder las esperanzas al primer revés, porque el camino está lleno de reveses que van a llevar a una gran satisfacción una vez uno Como que le coja el logre truquito. superarlos todos. Sí. Porque todo eso es el aprendizaje. Sí, El total. aprendizaje. Y todos los días se aprende algo. hace Sí. y hay que estudiar. Hoy aprendimos que podemos darnos un margen de 3 años De para 3 que este años. emprendimiento No, y salga. hay pequeñas y grandes satisfacciones. Y hay que estudiar mucho porque uno nunca nace aprendido. No, de acuerdo. Entonces, si yo voy a ser cocinera, yo tengo que estudiar un jurgo de ponqués. Y si pretendo manejar mis finanzas, también tengo que aprender de contabilidad. No, usted suma y resta. Buen punto. Claro, porque hay que aprender de contabilidad, porque si no, ¿cómo voy a tener una conversación con mi contador o cómo voy a resolver un problema si yo no entiendo de lo que me están hablando? Entonces, hay que estudiar Claro. y hay que aprender. No, tener un don para algo no quiere decir que un negocio vaya a funcionar. Solo por el don. Que ustedes son periodistas y son buenas, no quiere decir que el negocio les va a funcionar si no aprenden contabilidad. Nos toca trabajar y aprender mucho más. No. Pero insisto, hay pequeñas No. satisfacciones como esta que quería compartir con Yamile y también con quienes nos acompañan. Milena se llama, una seguidora de Menopáusica, así que Ciudad de Pasto, que Eso es lo estuvo que allá hace yo- unos días y nos dijo, yo les quiero dar este regalo porque gozo mucho lo que ustedes hacen y nos bordó el logo y me parece que eso Divino. es bello. Entonces- O sea, dijéramos, obviamente que hay un tema económico y demás, pero yo creo que estas cosas también que alimentan el alma son muy lindas. Y una colección Para menopáusica, nosotras. así que, ¿qué tal? Una caja que diga menopáusica, así que. Divina las menopáusicas. Yamile. Y me encanta bordar. Bueno, pues ahí mire, esto queda. como quita el estrés, ¿no? Sí. Yamile Pérez, mujer emprendedora, una de las 2 mujeres con Cristina Marchand detrás de Cascabel, que es una delicia, es una delicia. Y de nuevo decimos, una menopáusica más. ¿Y qué? Gracias, Yamile, ¿Y por qué? aceptar la Muchas gracias invitación. por invitarme. Y en este episodio queremos agradecer de manera muy especial a todo el equipo de la Escuela Digital, porque allí nos acogieron en estos primeros meses de producción de Menopáusicas y qué. Gracias a todos y cada uno, María Elvira. Y en especial a Juanabel Gutiérrez, a Daniel Samper, a Marcela Salazar, a María, la que nos llevó a María. la ruta y los tintos, a Federico, a los sonidistas, a los que nos hicieron las cámaras, a todos los que nos hicieron la edición y nos hicieron muy feliz esta temporada o estas temporadas grabando Menopáusicas y qué. Ha sido muy importante para nosotras el apoyo de la Escuela Digital en esta primera etapa. Gracias, gracias, gracias. Y aquí seguimos, Menopáusicas y qué, mujeres sin fecha de vencimiento. Nos seguimos encontrando cada domingo 7 de la noche con una nueva historia. Este episodio tuvo el apoyo de Compensar, aliados del bienestar integral.